están? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo. Como todos los viernes a las 3 de la tarde, aquí estamos para poder compartir información con ustedes que les puede ser útil en la vida, en los negocios. Y me encuentro acompañado, como siempre, como todos los viernes, de mi buen amigo Paco. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Pues bien, mira, ya como que la cosa va relajada, como que ya se calmó, están en vacaciones los niños, el tráfico pues ha bajado un poco y como que sí, ya va retomando un segundo aire este año porque ya estamos en agosto. Ya. Y pues prácticamente empieza el maratón para cerrar el año, estimado. Empieza lo duro, ¿no? Sí. Como que ya empieza a decir, a ver, ya empieza a hacer como un recuento de muchas cosas, entre ellos el tema de a ver cómo va tu desviación por tema de presupuestos, ¿no? Es decir, cuánto has ejercido de tu presupuesto, si tienes que hacer un ajuste o no respecto a qué variaciones puedes tener por ahí en cada uno de los rubros. Empiezas a preparar ya los cierres fiscales como para irse encaminando al tema de la declaración anual, aunque muchos digan, no, es que vamos en marzo, no, pero la verdad es que siempre es bueno prevenir cómo vas a cerrar, qué tanto tienes que pagar, cómo tienes que generar ahí las previsiones. Coeficiente, y incluso ya muchas empresas pues están en cierres de presupuestos para el 2024. Sí, claro. Entonces, pues vea, prácticamente se viene un cierre importante. Generalmente en nuestras áreas es cuando la gente te empieza a decir, a partir del segundo semestre no hay vacaciones para el área financiera, así que con permiso, ¿no? Los godines. Exactamente. Sobre todo porque qué interesante será analizar los últimos indicadores. Sí. La economía ya no está inflándose, está como que en un proceso que puede tender a bajar. ¿Cómo estará la recuperación del próximo año? Porque acuérdense que el próximo año hay elecciones, entonces, ¿cómo se va a mover el dólar? ¿Se seguirá apreciando? ¿No se seguirá apreciando? Pues ahorita se apreció un chorro, ¿no? Sí. Pero muchísimo. 17.28 estaba en la mañana, comparado con el cierre de 16 y tantos que hubo. Ya empezó a elevar, pero creo que por ahí dependió de un anuncio que hizo la Fed. El tema de los empleos. Hubo un tema de los empleos que al final hay un índice en aumento por parte de empleos en Estados Unidos, lo que de cierta manera provocó que se revaluara el dólar americano contra la moneda europea y contra el peso en este caso. Y entonces sí, o sea, hubo un repunte muy importante porque en un trayecto de un mes, ahorita empezamos con máximos dentro de un mes. Digo, obviamente estamos abajo comparado con el tipo de cambio que iniciamos el año, pero hace un mes el tope fue de 17.26, entonces ya estamos ahorita en 17.28, lo cual sí fue un repunte, ya de cierta manera creció de cierta forma. Entonces vamos a ver cómo se genera esto, porque puede ser que todavía se aprecie más y entonces toda la estructura financiera, lo que hemos hablado, puede jugar bien interesante este asunto. Sí, sobre todo porque la mayoría de los productos que se comercializan, y no se diga los tecnológicos, vienen de el otro lado, mi estimado. Exactamente, del otro lado, exactamente. Entendiéndose también que muchos gastos de estos que estamos comentando pueden incrementar, porque yo necesito traer mercancía de China, mi estimado, de la que se está inundando aquí en México. Necesito saber cuáles serán los precios de los combustibles el próximo año, porque todo eso repunta en mi precio de venta. Correcto. Y en mis utilidades, y es por eso que el día de hoy vamos a ver el tema de cadena de suministros, apartado de las finanzas que es imprescindible, porque incluso hay empresas que su cadena de suministros es tan a la suiza, tan relojito, perfectamente sincronizado, que se ahorran el tema de los almacenes, de los warehouse, de los sales, incluso porque no necesitan tener parada la mercancía. Sí. Su cadena de suministros es tan profesional y tan adaptada al producto que están vendiendo, que prácticamente quieren un producto, van, le llega la orden de compra al proveedor y el proveedor se la manda al cliente, que era su tercero. Entonces, la persona o la empresa que está vendiendo no tiene la necesidad de poner un almacén, de gastar en toda la parte administrativa de un almacén y todo lo que se ahorra, mi estimado. Que al final hay de cierta forma entra un poquito el juego, que lo que hoy en boga está, que es el tema del e-commerce, donde al final muchos terceros, muchas personas utilizan plataformas como los warehouse de Amazon o de Mercado Libre, etcétera, como para poder utilizar estos. Y hay muchos fuertes en Cautitlán Izcalli, que es la zona principal donde están prácticamente las empresas de logística, que utilizan ese tipo de mecanismos de almacenaje
para poder transaccionar sus productos sin necesidad de invertir, justamente, como bien lo mencionas, en un espacio físico costoso de almacenamiento que al final pues, puede tener ahí ciertos rendimientos importantes y no tener infraestructura. Entonces, al final, como que de cierta manera esto está empujando a la economía y a los pequeños empresarios que de cierta manera gustan vender bienes, pues utilizan estas plataformas como para poder hacer llegar sus productos sin la necesidad de esa inversión fuerte que debe de existir, ¿no? Sí, pasa lo mismo como en las oficinas, que antes Sí, claro. rentabas una oficina física, tenías que implementarla, habilitarla, construir muros, etcétera. Y hoy en día, la parte de las oficinas virtuales, como la que estamos, exacto, te quita toda esa logística y ese gasto que al final de cuentas repercute en la utilidad de la empresa, así como lo hizo el home office, de que prácticamente ya había oficinas en cada casa. Sí. Lo mismo repercute en las empresas con los almacenes. No hay necesidad de poner un almacén porque Amazon, Mercado Libre, eBay, Alibaba, prácticamente hacen todo, pues recogen en tu casa, no necesitas tener un espacio físico. Y ahí pues entra la desventaja para estas empresas que se dedicaban a crear naves industriales para el apartado de almacenes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que renovar. Completamente de acuerdo contigo, amigo. Y oye, y bajo esta tesitura del tema de lo que es la cadena de suministros, hay que entender que al final, pues es este proceso desde el momento en que tú adquieres esa famosa materia prima hasta ponerla en el punto de venta hacia el cliente final, ¿no? Claro. Pensando a lo mejor en estas empresas de consumo que al final pues producen mercancías de materia prima que muchas veces transaccionan en diferentes situaciones desde el tema, vamos a poner un ejemplo desde el tema del agricultor, oye, voy a vender manzanas, ¿no? Entonces en este tema de manzanas pues al final dices, oye, pues desde la semilla que tú generas para el tema del agricultor, pasa, proceso se genera la manzana, dónde se recolecta, dónde se va a almacenar, qué proceso va a seguir, hacia dónde se va a posicionar, hacia dónde se va a vender, si se va a vender a una tienda de autoservicio grande, que al final llega a un proceso. Entonces, hay una serie de pasos, de cierta manera, en este tema de la cadena de suministros para llegar al cliente final. Y yo creo, salvo tu mejor opinión, que muchas veces este punto de la cadena de suministro es lo que muchos multiniveles a veces toman en su base como para poder ofrecer su servicio. Ojo, no estoy hablando de un esquema piramidal, de un tema Ponzi, sino de estos multiniveles que hay un bien que se está transaccionando como Betterware, como Avon, como, en fin, todas esas marcas que de cierta manera la conoce la gente, y bueno, Amway y Herbalife y hay un chingo, hay un chorro de estas empresas, pero al final siempre su tema es decir, derivado de que al final yo utilizo a ti como persona, como parte de esa cadena de suministro, evito conflictos logísticos que pasen por varias etapas y eso que me estoy ahorrando, de cierta manera lo distribuyo a través de comisiones hacia ti porque al final tú vendiste el producto, ¿no? Entonces, ese es como entre muchos argumentos, pero entender que al final esa cadena de suministros es esta serie de pasos desde el momento que tú adquieres la esencia del producto, la materia prima, hasta llegar al punto de venta final, ¿no? Sí, fíjate, ahorita que estabas comentando, la mente ya ves que siempre vuela. Me acordé de cómo en aquel tiempo la empresa que vende galletas y muchos panes dentro de sus filiales, que era Marinela, las famosas barritas de fresa claro. O de piña, sí. En la cual ellos simplemente maquilaban, o sea, hacían prácticamente la barrita, pero pues tenían que hacerse llegar de la materia prima que comentas. Fue tanto, eso fue lo que me acuerdo que había leído, fue tanto que empezaron a hacer las famosas economías de escala. Sí. En la cual, oye, pues voy y compro al repartidor, voy y compro los almacenes. Tanto fue su economía de escala que compraron las tierras en las cuales se cultivaba la fresa o la piña. Entonces, ellos tenían controlado prácticamente desde que se hace la materia prima, la semilla que comentas, hasta que llega a sus almacenes o a sus fábricas para tener el producto terminado y entregarlo a los clientes. Correcto. Entonces, esa también es otra de las estrategias, la economía de escala, cuando empiezas a, si no a comprarlas, pues hacer este famoso grupo, ¿no? Oye, vamos a hacer un grupo, yo necesito mucho transporte, pues me hago parte del transporte o hago que el transporte forme parte de mi grupo para poder tener controlado esa parte. Y ahorita que te digo de las fleteras, hubo un tiempo donde muchas personas creaban empresas, personas físicas, que se dedicaban a la logística.
esto para darle los servicios a Amazon y Mercado Libre. Sí. Algunos clientes dijeron, tengo intención de hacerlo, y cuando entrabas a la página de logística de Amazon o de Mercado Libre, ya te encontrabas donde ya no podemos incorporar a personas físicas, tienen que ser solo personas morales, y Amazon estaba comprándoles las empresas a las personas físicas, porque dijo, no me conviene, o no sé cuál haya sido la conclusión de decir, mejor compro el sistema logístico que tienen ellos, los hago parte de mi empresa y yo distribuyo los productos. Correcto. Entonces sí, es muy importante conocer cuál es el esquema, incluso tú, que te puedes volver proveedor, parte de esa cadena de suministros, cuáles serían las mejores estrategias prácticamente ¿para qué? Para tener una mayor rentabilidad de tu empresa. De acuerdo contigo, amigo, completamente de acuerdo contigo. Y con esa base yo incluso añadiría uno de los puntos que, a ver, hablando desde el punto de vista financiero, al final dices, oye, a ver, en este proceso de toda esta cadena, ¿en qué momento entra cada cosa y en qué momento soy responsable? Y pongo un ejemplo. Muchas veces puedes tener mercancía, materia prima o lo que sea de cierta forma que puede venir vía importación, ¿no? O si ni siquiera vía importación, a lo mejor de forma nacional. Pero en este sentido es decir, oye, ¿en qué momento esa mercancía yo le tengo que dar un reconocimiento dentro de mi información financiera para darle un reconocimiento que es parte de mí, es parte de tu vida, como diría por ahí el logo Rosita? Pero de cierta forma, ¿y en qué momento no? Y creo que es un tema de en qué momento te haces tú responsable de dicha mercancía, porque en un momento dado tu proveedor puede decir, oye, yo me voy a hacer responsable de entregarte la mercancía hasta el momento en que llegue a tu almacén. Y entonces, por lo tanto, dices, bueno, pues entonces si bien es una mercancía en tránsito, no es mía, porque la responsabilidad, o sea, no es mía en cuanto a tema de reconocimiento en financieros, derivado que al final la responsabilidad de que algo suceda en el camino de esa mercancía se va a hacer responsable el proveedor. Por lo tanto, él tendría que subsanar eso y él tendría que dar que a lo mejor tiene un inventario en tránsito que se va terminando siendo costo de lo vendido en el momento que te diga, ¿sabes qué? Aquí está tu mercancía, ya está, entonces tú ya le das el reconocimiento. Otra parte puede ser, oye, ¿sabes qué? Pues no, al momento de que salga la mercancía, pues tú te haces cargo de comprar el seguro para el tema del flete, para proteger la materia, lo que tú quieras y mandes. Y entonces dices, bueno, pues como yo ya cliente que te estoy adquiriendo esa mercancía, yo ya voy a ser responsable al momento en el momento de que salga la mercancía de tu instalación fabricante, pues entonces de cierta forma yo ya debo de reconocer que hay un inventario en tránsito que puede ser un costo para mí. Y entonces eso es de las cosas que al final dentro de esta cadena hay que valorar en cuanto a costos, y es por eso que muchas veces surge el tema de, oye, necesito un comprobante de certificado de que la materia cumple con estas indicaciones, con estas especificaciones, etcétera, 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 ¿no? Sí, es como si fueran los Incoterms nacionales. Exactamente. Pero fíjate ahorita que tocas ese tema, diste un punto también medular, en la cual cuando nosotros reconocemos ese tránsito de mercancías. Una cosa, por ejemplo, vas por internet, compras en China y se va a venir en barco, te dura 3 meses. Y todo ese tiempo te está generando costos, el barco, la naviera. Si es que este famoso Incoterm dice que tu mercancía es desde que la compraste. Si dices, no, ¿sabes qué? Yo la quiero libre a bordo hasta que llegue al puerto, y ya entonces sí, todos los gastos comienzan a correr por mi cuenta. Pero ¿cómo impacta entonces la forma en que las compras? Y ojo, para acreditar, según la ley, la legal estancia de las mercancías internacionales en México, ocupamos este famoso documento que es el pedimento. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando compras en China por internet, por estas famosas paqueterías, pero no tienes el pedimento de importación y necesitas vender ese producto? Dices, ¿cómo acredito el costo? Inclusive, ¿cómo acredito el IVA? Porque no pagaste IVA en la importación si no tienes este documento. Entonces, prácticamente se vuelve un gasto no deducible, ojo, aunque financieramente representa costo, pero ¿cuánto te va a generar de gasto el pagar todos esos impuestos? Porque vaya, fiscalmente tendrás la utilidad del 100% que vendiste. Exactamente, y creo que muchas veces es que, ¿sabes cuál es el conflicto? O sea, al final, en ese tipo de situaciones, cuando existen empresas, y vamos a hablar de los pequeños empresarios, que muchas veces dices, oye, qué engorroso es generar todo tu padrón de importadores y todo el desmadre, etcétera, etcétera, para poder buscar la gente aduanal, para que te tramite, putas, bien costoso y mil y un cosas, ¿no?
Entonces, terminan, en lugar de irse por esa vía, que es lo que les va a permitir, de cierta manera, puede representar un costo financiero mayor en cuanto a flujo de pagos, de cierta forma, pero hay que valorar si ese flujo, o sea, entiendo el tema del flujo, pero a ver, también viene el otro punto que bien mencionas, que es cuánto va a ser mi costo fiscal que se transforma en un costo financiero por no haber seguido esa vía o haber utilizado una comercializadora validada, ¿no? De cierta manera, para que no te vaya a transear también el día de mañana, pero que de cierta manera, pues esa comercializadora, que es la función de ellas, pues yo lo importo y yo te la revendo, ¿no? Te revendo esa mercancía de cierta manera ya siendo mexicana y legalizada y te voy a transferir el IVA y todo lo que tú quieras y mandes. O lo que muchos usan, ¿sabes qué? Pues porque me ha tocado ver empresas, como bien lo mencionas, que dicen, no, ¿sabes qué? Me urgía una pieza, la compré en Amazon. O se fue todavía peor, imagínate. Me ha tocado ver que hay empresas que le dicen a su gente, oye, pues lánzate a Estados Unidos, compra la pieza que cuesta, no sé, $500, lo que tú quieras, y te la traes en el vuelo, ¿no? Entonces, Justo te iba a comentar eso. Entonces dices, puta, pues qué bueno que la conseguiste, le vas a poder surtir a tu cliente lo que tú necesites, pero contempla que al final eso va a ser una pieza que no va a formar parte de tu costo lo vendido de cierta manera desde el punto de vista financiero, pero fiscalmente hablando no le vas a poder dar una utilidad y entonces contemplar que esa es al momento de esa venta vas a tener un impacto fiscal porque no vas a poder reconocer un costo fiscal, ¿no? Sí, fíjate, y creo que uno de los siguientes episodios que vamos a ver son los actos de comercio contra los actos fiscales. Y ojo, últimamente, derivado del atosigamiento y terrorismo fiscal por parte de la autoridad, y sí lo digo así, toda la gente o todos los contribuyentes o toda persona que tiene un negocio luego piensa solo en impuestos. Entonces, estos son actos de comercio, si bien todo eso de lo que acabamos de hablar, de que, oye, ¿sabes qué? Vete o estás en la frontera, espéralo en la línea y que pase en el carro, no paga impuestos, etcétera. Ya pudimos vender, sí, vendiste, tienes una utilidad, tienes que restarle todos tus gastos y tus costos, pero ojo, los impuestos, y si nos vamos a a normas de información financiera donde los impuestos se reconocen como gastos, pues eso también va a ser un gasto. Y entonces sí, en el plano fiscal, ¿cuánto te costó o cuál es tu carga tributaria, por haber hecho las cosas de una manera incorrecta? Correcto. Entonces, sí es necesario, ojo, que estemos en los dos planos, cuál es el financiero y cuál es el fiscal, y habrá personas que dicen, oye, mi utilidad fue el 50%, puedo observar el 20, el 30% de impuestos, ¿va? Ningún problema. Habrá personas que dicen, no, mi utilidad es del 10 y una variación del 2, 3%, ¿en cuánto me impacta? O sea, si hablamos de millones, ¿en cuánto me impacta? Entonces, sí es necesario analizar cuál es tu cadena de suministros y, ojo, hace ratito hablabas de la certificación. Ya hay certificaciones internacionales que incluso te catalogan como un proveedor que sí cumple con la cadena de suministros. Pero aquí en México, pues, ¿quién está regulando que esas empresas cumplan con esa certificación? Correcto. Entonces, no hay tanto énfasis o tanto impacto en que las empresas cuenten con esta certificación. Los grandes grupos, las grandes empresas, lógicamente lo hacen así como el distintivo de Great Place to Work. Dicen, no, yo quiero tener el distintivo y ser una empresa certificada por cadena de suministros. Me ha tocado un par de clientes que hay que cumplir con una serie de requisitos administrativos muy cargados de tu nómina, las políticas de tu nómina, tienes sindicato, no tienes sindicato, reglamentos, etcétera. Te obligan prácticamente a ponerte en una empresa en forma, o sea, como una gran empresa. Así es. Y volvemos a lo mismo. El pequeño empresario tiene que implementar toda esta serie de cargas para poder cumplir, y ahí sí es un requisito formal, pues para entrar a las grandes ligas. Exactamente, completamente de acuerdo contigo, amigos. O sea, al final creo que, a ver, y por eso siempre lo he mencionado, o sea, al final muchas veces existen demasiadas formalidades a cumplir para entrar a esas ligas. Puta, a ver, ojo, quien lo logre hacer, qué padre, pero al final es entender todo lo que pasaron, porque entrar a esas grandes ligas es dar cumplimiento a muchas regulaciones formales por parte de las autoridades, no solamente fiscales, sino, o sea, no solamente, digámoslo, exclusivamente temas del SAT, sino temas de cumplimiento con las norms, temas de cumplimiento con Secretaría de Economía, temas de cumplimiento de las propias regulaciones internas por temas de control que van a tener las empresas que te van a comprar o las que te van a surtir. O sea, al final sí hay una serie de mecanismos que sí hay que cumplir para llegar a esas grandes ligas, como bien lo mencionas. Ahora,
tomando un poquito el tema de estas, creo que el tema de la cadena de suministro forma una parte fundamental, porque creo que aquí la ventaja que puede llegar a tener una empresa sobre otra muchas veces es qué tan controlado tenga esa cadena para hacerla eficiente y en cuanto a precio y en cuanto a eficiencia productiva. Porque bien lo mencionaste hace rato, ¿no? Al inicio, oye, pues existen empresas que al final se ahorran ciertos mecanismos por tener una eficiencia de rotación de inventario, de suerte que no tengas una merma que te pueda llegar a provocar, y habrá otras empresas que de cierta manera por los tiempos de entrega, por lo que tú quieras, tengan que tener un colchón más alto, y para eso existen los famosos máximos y mínimos dentro de un proceso de inventarios para saber cuánto deberías de tener de esos mínimos de productos en tu almacén, pensando en cuánto te está rotando, cómo los estás vendiendo, cuánto te está terminando de surtir a ti tu proveedor, etcétera, etcétera. Y dentro de este proceso, pues es todo el proceso para poder ensamblar, vender, posicionar tu producto. Y a ver, pongo un ejemplo, el tema de los autos, ¿no? O sea, al final el tema de los autos sabemos que tienen las marcas en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, y vienen a ensamblar de cierta manera algunas piezas en México, regresan, etcétera, etcétera. Pero de cierta manera hay empresas, y pongo específicamente el ejemplo de dos empresas que son Tesla y BIT, que es la china y americana, que son de las dos empresas que tienen prácticamente, específicamente hablando de autos eléctricos y o híbridos, como es el caso de BIT, que tienen todo su proceso integrado, salvo que Tesla lo que no tiene es la batería. Entonces se lo hace con Panasonic, si no me equivoco. Entonces, no obstante, BIT, esta empresa china que por eso ha crecido tanto y ha tenido, y ahorita Liverpool aquí en México ya sacó, ya está, ya no me acuerdo en qué Liverpool aquí en México, pero ya puso BID, puso como parte de su vida a BID. Entonces, que es esta empresa china que ha crecido en ventas. Ojo, no solamente vende autos eléctricos, sino también híbridos, que es por eso ha crecido y se ha inflado tanto. Pero en este sentido, estas dos empresas tienen toda su cadena administrada. Entonces, como lo tienen administrado, tienen todo su proceso controlado e interno, les provoca un mayor posicionamiento. Otro ejemplo, güey. Coca-Cola, Bimbo, estas empresas que dices, puta, hasta en la tiendita más recóndita del país hay una Coca y hay un pan Bimbo, cabrón. Entonces, no hay manera, y hay Sabritas, ¿no? O sea, todo eso, o sea, no hay manera de que esas empresas no lleguen a ese lugar. Podrá haber no internet, no televisión, no nada, pero eso están, ¿no? Es como la estrategia que siguió, ay, no me acuerdo cuál es el nombre de la empresa, pero Heineken en Estados Unidos, cuando compra Modelo o Corona, que utiliza la cadena de suministros o este canal de distribución, pues para traer su cerveza aquí a México. Y prácticamente Grupo Modelo, pues vaya, tiene abarrotado también, aunque bueno, creo que ya no es marca mexicana. No, ya se lo compró en su momento bueno, se vendió la participación mexicana a gran parte a Heineken. Ajá, entonces, pues utilizan. Entonces, ahorita fíjate que estabas también diciendo eso, me acordaba de los nuevos supermercados, como este famoso Punto, 24 Punto, el que te entrega despensa como de Walmart, pero pues igual como Uber, que lo haces por internet. Perdón. ¿Corner Shop? No, es uno verde. Es una... Justo. Perdón. Entonces, me ha tocado pasar por ahí por el Parque Benito Juárez, donde tienen sus bodegas y, o sea, realmente... Esos cuates han crecido mucho, ¿eh? Sí, entonces, ahorita que mencionas Bimbo, Coca-Cola, pudiera ser una buena estrategia, digo, siempre y cuando existan participantes del mercado con tus mismas características de producto, que se pudiera hacer una alianza para eficientar la cadena de suministros, tanto la cadena de distribución, y con esto, lógicamente, ¿cuál es el objetivo? Reducir costos y eficientar los tiempos. Así es. Entonces, si es necesario, me tocaba también en una de las empresas que me tocó colaborar en la iniciativa privada, la trascendencia y lo fundamental que es hacer lo que tú decías, máximos y mínimos y puntos de reorden. Como no se tenía, eficientado proceso, diario se encargaban piezas y llegaban y me tocaba firmar las órdenes de compra y, oye, pero ¿por qué vas a comprar esto si antier lo compramos? Ah, es que no había. Le digo, ¿por qué no haces un stock ideal o un inventario ideal que te permita, oye, si sabes que una computadora tiene 10 números de partes distintos,
y ya vendiste 10 computadoras, entonces por lo menos ten el 50% de todas las piezas que necesitas para también se catalogan las piezas de rápida conversión, mínimas, o las famosas piezas mula que dices, no voy a vender una carcasa de computadora porque van a comprar otra computadora completa. Exactamente. Entonces, pero por lo menos ten un stock ideal para eficientar al final de cuentas la venta, porque llegas a un establecimiento, quiero una tuerca, no, pues no hay, llega hasta mañana, o es con previa anticipación, dices, pues es que yo lo ocupo ahorita, no para mañana. Exacto. Entonces, sí es necesario eficientar estos procesos para que, como lo comentaba hace rato, tú también eres proveedor de alguien que tú eres parte de su cadena de suministros. Si lo tienes de una manera eficiente, pues al final de cuentas tu cliente va a decir, si quiero seguir teniendo este proveedor. Entonces, sí es indispensable que busquemos eficientar, y aquí de manera estatal, pues creo que las cámaras empresariales sí necesitarían comenzar a desarrollar los distintivos de empresas que tienen o que están certificadas como cadena de suministros. De acuerdo contigo, amigo. Y ahorita comentaste el tema ay, se me fue ahorita la idea, pero estabas hablando del tema de los proveedores, y una de las cosas que puede llegar a suceder es, se me fue la idea, pero algo que ahorita a lo mejor regresa, pero bueno, lo que sí te iba a comentar es que otra de las cosas que hay que revisar también es, perdón, ya hablabas del tema de que el proveedor y la famosa oportunidad de desarrollar proveedores. Claro, ¿por qué? Porque a veces dices, oye, tengo un proveedor que ha sido mío por toda la vida, pero a lo mejor te va a tener agarrado de todo porque es el único que te va a surtir, ¿no? Y va a decir, oye, pues yo te lo puedo vender a tanto. No, espérame, pero es que ya se me sube. Pues si tú no me lo compras, me lo va a comprar él, ¿no? Por no desarrollar proveedores, por no desarrollar este tipo de cosas. Y lo mismo pasa con la parte del otro lado, de los clientes. Si tienes todos los huevos en una sola canasta, pues el día que tu cliente diga, ¿sabes qué? Es que tengo otro que me está comprando, me puede vender a mejor precio, etcétera, y tú tienes un proveedor de este lado, dices, puta, pues entonces me puedo meter en un conflicto, puedo perder el proveedor, puedo perder el cliente, y entonces me meto en un conflicto muy grande. Ahora añádele otra cosa. Somos un país que tiene celebrado N tratados, ¿no? Varios. Somos el país con más tratados celebrados, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, imagínate que, pongo el ejemplo específicamente del TECMEC. En este sentido, de cierta manera, México está obligado a venderle a Estados Unidos y a Canadá un cierto número de toneladas de X producto, ¿no? Lo que sea, maíz, azúcar, lo que sea. Tiene un cierto número. Entonces, imagínate todo lo demás que hay alrededor, llamándose, oye, se está produciendo el suficiente maíz, se está produciendo suficiente azúcar, las condiciones meteorológicas me están permitiendo a la parte de agricultura generar el alimento necesario por las sequías que estamos viviendo, por los cambios climáticos que estamos siguiendo. No, oye, pues no, me va a perjudicar, etcétera, etcétera. Y además súmale que en este tratado México está obligado a venderle a Estados Unidos, a surtirle forzosamente X tonelaje, repercute dentro de la economía interna de cierta manera, y que hay que conllevar a ese sentido y a proteger justamente esas situaciones, porque puede repercutir en tus finanzas, porque entonces todo va a empezar a encarecer. Claro, sí, sobre todo porque somos un país, el campo ha sido una de las principales debilidades de muchos gobiernos, porque no se apoya lo bastante, eso es lo que se ve, eso es lo que alcanzo a percibir, pero tenemos áreas en las cuales se puede generar una cantidad muy importante de productos que incluso estamos importando. ¿Y para qué estamos importando? Como lo que tú dices, para venderlo. O sea, simplemente somos un coyote. Entonces, el dinero no se queda aquí en México. Exacto. ¿Qué pasa? Ocasionas estancamiento de la economía, no generas, y el otro día escuchaba con Rodrigo Pacheco, de que el sector primario y el secundario se habían mantenido, incluso habían repuntado en algunos sectores, pero el sector que no se movió, incluso fue a la baja, fue el terciario. Entonces, sí, lo que te provoca una economía de compraventa y de que no se produce aquí en México es eso. O sea, ¿dónde está quedando el sector de servicios, que es prácticamente el consumo? No se está moviendo. Entonces, puede ocasionar un estancamiento de la economía cuando hoy en día ya se vislumbra un panorama un poquito mejor, decir, oye, pues ya está alcanzando un poquito más, están habiendo más oportunidades, hay más dinero en circulación. Y como paréntesis, fíjate, en la mañana venía escuchando a una ama de casa que es conductora y dice, oye, sí, hablas de que la economía está mejor, pero yo voy al súper y me cuesta lo mismo, voy a la gasolinera y me cuesta lo mismo cargar combustible. Entonces, realmente, ¿dónde está el impacto de una mejor economía? Pero bueno, esos son temas
allegados, por eso se llama Hablemos de Todo. Exacto. Pero lo que genera el no aprovechar pues los recursos que tenemos. Y digo, desafortunadamente no somos un país productor de acero, entonces tenemos que ir a China a comprar acero. No somos un país productor de semiconductores, sino si tuviéramos la inteligencia y la inversión suficiente, ahora que estuvo el desabasto de semiconductores, ponemos una empresa de semiconductores y ¡pum, güey! Nos hacemos ricos. Venga. Pero es que somos maquileros. Pues sí. Somos un gran país maquilero. La verdad es que ahí como paréntesis, cuando tuve la oportunidad de ir a Turquía, el año pasado. El año pasado, no es cierto. Sí, el año pasado a Turquía. Realmente la economía turca y la mexicana se parecen un chorro, porque los dos países son maquileros, cabrón. Acá somos maquileros de tema de automóviles, ese tipo de cosas, ¿no? El tema muy industrial. Y allá son maquileros textiles. Allá le generan todo el tema de las bolsas de Louis Vuitton, o que digan Made in Paris, Made in Italy, todo ese tipo de cosas. Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y toda esa parte, todo lo maquilan en Turquía, ¿no? Entonces, o gran parte de maquilan en Turquía porque ahí se da mucho el algodón, ¿no? Entonces, bueno, Turquillé, por cambio de nombre. Entonces, pero bueno, o sea, al final es justo a tu comentario, somos un país muy maquilero y pues no tenemos ciertas especialidades, como fue el tema de los semiconductores, entre otras cosas que nos permiten ser un distintivo de país para poder generar algo. Bueno, y ahorita pues de cierta manera pues parece lo que se está viniendo, si es que se da, es que pudieran venir empresas taiwanesas específicamente a poner empresas de creación de semiconductores en México, aprovechando lo que hablábamos del istmo de Tehuantepec, ¿no? Sí. Que es justamente los que se busca de cierta manera. Sí, es que sí es importante. Y ahí también vendrá un episodio, aquí en Hablemos de Todo, donde vamos a hablar, vaya la redundancia, de cuál es el impacto o para qué es necesario un gobierno en la economía. Ese tema lo he tenido mucho con los estudiantes, fíjate, porque enfatizan mucho es de que si no hay un buen gobierno no nos va a ir bien. Digo, oye, a ver, un gobierno, entre otras funciones, o cuál es su principal función, y mi respuesta era para administrar los recursos de un país, entre ellos el cobro de impuestos, que es prácticamente con lo que se sostiene la administración pública federal. Entonces, ¿quién es el proveedor principal del gobierno? Pues los empresarios. Entonces, si hay buenos empresarios que generen mucho flujo o muchas oportunidades, dan empleos, generan más ingresos, entonces prácticamente el empresario es el que mueve la economía. Ciertamente el gobierno es el que tiene que brindar estas oportunidades, por eso es un esfuerzo bilateral en la cual dices, oye, yo tengo esta idea, pero gobierno, pues échame la mano, ¿no? O sea, dame, no sé, si no son concesiones, pues mínimo facilidades para hacer crecer mi empresa de manera rápida y no desaprovechar la oportunidad que tengo hoy, por ejemplo, con los semiconductores. Correcto. Pero ya nos vamos a meter el tema de facilidades y el SAT y el chorro de... Y tu tío SAT y que todo quiero, exacto. Todos me odian. Pero sí es importante que exista esta colaboración. Digo, vaya, los estados también tienen gran parte de la fortuna o culpa de impedir o de fomentar la creación de empleos, porque dicen, oye, si el estado X no te deja, vente, yo aquí sí te pongo el predio, te regalo el agua, etcétera, no sé. Y esto incentiva pues a que más empresas, si no nacionales, pero también internacionales, pues vengan y se pongan. Correcto, sí, de acuerdo contigo, amigo, en ese sentido. Oye, y otro tema también, como puntualizando nada más, dentro de este proceso de la cadena de suministro, también algo bien interesante es cuando llegas a ese momento final para posicionamiento ya de tu producto en el punto de venta, luego también eso juega un papel interesante, que donde luego las empresas, y digo, lo ves mucho con las grandes empresas en los supermercados, donde al final dices, oye, yo quiero ese pasillo, yo quiero ese estante, yo quiero ponerlo acá, yo quiero así, y eso cuesta, cabrón. Claro, sí. O sea, es como decir en dónde, luego por eso ves, oye, pues hoy toca promociones, entonces hoy tengo que poner el producto en tal lado, etcétera, etcétera. Tienes a edecanes o edecanes prácticamente dando a probar tu producto. O sea, toda esa parte para que al final el consumidor final de cierta manera te compre, hay un costo inherente. Sí, es parte de la cadena de suministro. Es parte de la cadena para que llegue justamente a ese momento donde dice Paco, yo me llevo este chocolate, yo me llevo estas papas, yo me llevo esta fruta, yo me llevo lo que sea, ¿no? Entonces prácticamente es eso, ¿no? Y fíjate, lo que acabas de decir es trascendente porque eso debería de venir
en el plan de acción, en el plan financiero que haces antes de iniciar una empresa, no conforme vaya la marcha. Hay empresas, por ejemplo, en un club de empresarios donde estoy, hay una empresa que brinda, elabora trajes o ropa táctica para senderismo, para ciclismo, para toda la actividad extrema, pero está en un lugar que dices, oye, pues, realmente ese lugar, pues no va mucha gente. O sea, ¿cómo es posible que tengas un buen producto ubicado en una zona que no pasa gente que se dedica a eso? O sea, realmente es una zona donde se da mucho la comida, donde se da mucho los mercaditos, y la gente no va a comprar tu producto porque si es un producto más fuera del alcance de esa zona, ¿y qué lo tienes haciendo ahí? Uy, es que eso también es parte, güey, porque si la gente no te ve o la gente incorrecta te está viendo, pero no la gente correcta. Entonces ahí viene cuáles son los mejores canales, porque dice, es que nos anunciamos en radio. El radio, digo, sí está teniendo sus repuntes, pero realmente, ¿cuál gente escucha el radio? Sí, yo coincido contigo, porque digo, hablando específicamente de tu ejemplo, digo, y lo que yo percibo y lo que yo creo es que, por ejemplo, el tema de los deportes extremos hay un costo inherente, porque el hecho de simplemente trasladarte a ir a hacer senderismo, alpinismo, espeleología, ciclismo de montaña, todo eso, oye, pues a veces hasta una hinche bicicleta cuesta más que un auto, cabrón. Claro. O sea, me ha tocado ver, hay un cuate mío que se dedica al ciclismo duro y muchas bicicletas de hasta 400,000 pesos por todo el aditamento y toda la estructura que le generan. Dices, órale, cabrón, ¿no? Entonces, son gustos caros, amigo. Entonces, justo es el tema. Yo creo que un tema de un deporte extremo y simplemente el tema de un paracaidismo, lo que sea, pues hay ciertos aditamentos, las gatas, las cuerdas, los mosquetones, todo ese tipo de cosas. Al final hay un costo como para que estés puesto en una zona o que incluso te puedas anunciar en radio, que no sé qué tan, no sé si ha medido la rentabilidad de promocionarse en radio para ver a quién le está llegando el mensaje, porque, a ver, yo personalmente casi no escucho radio. O sea, yo escucho, creo que radio a lo mucho en la mañana, algún noticiero, y en la tarde, a la 1 de la tarde, que es generalmente cuando hay noticieros de 1 a 3 de la tarde, pero es muy raro. De ahí en fuera escucho pues, podcast o lo que sea para escuchar. O hablemos de todo. Hablemos de todo, ahí me informan de todo. Entonces, o incluso leo en internet, o sea, realmente no soy tanto yo de leer como tal, y donde me llegan más bien como publicidad de cosas que me gustan, pues son las redes sociales, la realidad. Sí, es lo que hablábamos el episodio anterior, que realmente empresa que no esté montada en las redes sociales, pues prácticamente no te van a ver, ni escuchar, ni saber quién eres. Entonces, eso también forma parte de la cadena de suministros y es importante enfatizarlo, pues ¿para qué? Para que vendas, para que tengas una mayor rentabilidad de tu empresa y al final de cuentas, más utilidades, mi estimado. Exacto, amigo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que si analicen correctamente todos estos puntos. Ya hemos hablado de cómo es una empresa, cómo se tiene que administrar de la mejor manera, incluido cadena de suministros, manejo de almacenes, manejo de logística, creación de alianzas y prácticamente revisen, reposicionen si es que es necesario para que al final de cuentas su empresa sea más rentable. Exacto, amigo, pues de acuerdo contigo. Pues en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este su episodio. Hablemos de todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde. Les deseamos un gran fin de semana, día, lo que sea, pero por favor, no sin antes de no dejarnos de seguir, no, más bien síganos, estamos en las plataformas de Spotify y YouTube. Por favor, suscríbase, denle a esa campanita que dice para que le lleguen notificaciones de cuando subimos episodios, comente, comparta, por favor, para que esta comunidad siga creciendo. Y pues, amigo, muchas gracias. Amigo, excelente fin de semana. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.